Recordemos que las desigualdades son aquellas que eh, hemos conocido como mayor que, menor que o igual, ¿verdad? Para efectos del momento en que estamos trabajando ahora, pues vamos a tener en combinación, ¿verdad? Ya no tenemos la de menor que, mayor que, igual, sino que menor, igual o mayor o igual. Entonces tenemos aquí primero estas desigualdades. Donde tenemos aquí que A es mayor que B, esto implicaría, que estos son cosillas como detalles importantes, que A menos B es un número positivo. ¿Por qué A menos B sería un número positivo? ¿De dónde surge esto? Bueno, si tenemos esa expresión, si tenemos esta expresión de A menos B, entonces sabemos que, vamos a ver qué se hizo. Sabemos entonces que si A es mayor que B, esto implicaría directamente que A menos B sea mayor a cero. Esto porque yo paso el B al otro lado de la igualdad, ¿verdad? Por eso decimos que A menos B es un número positivo. De igual manera, ¿verdad? Si tenemos que A es menor que B, podemos reescribir eso o redefinirlo como que B sea mayor que A, que son formas distintas de ver una misma expresión, ¿verdad? Si tenemos entonces que A es menor que B, eso es exactamente lo mismo que nosotros estuviéramos leyendo, pues que B es mayor que A, ¿verdad? Pasa algunos detalles similares con respecto a cuando tenemos la igualdad, es decir, que cuando nosotros tenemos eh, que A es mayor o igual que B, pues es lo mismo, ¿verdad? Que A menos B tiene que ser un número mayor o igual que cero. Aquí está dado como un intervalo, ¿verdad? Y eso es muy importante, la parte de intervalos, ya que las inecuaciones nosotros las vamos a dar la solución con intervalos. Entonces es muy importante que manejemos esta parte, ¿no? Luego por ahí que tenemos que A es menor o igual que B, esto quiere decir que B va a ser menor, perdón, que B va a ser mayor o igual que el A, ¿sí? Entonces estas son algunas cosillas, digamos ahí, mm, importantes a recordar con respecto a lo que son eh, eh, ¿cómo se llaman? Las desigualdades. Hay algunas otras cuantas propiedades, ¿verdad? Que podemos encontrar con respecto a las desigualdades, como lo que es la transitividad, la suma, la multiplicación de números positivos y la multiplicación de números negativos, que creería yo, muchachos, que una de las más importantes es cuando yo paso a multiplicar algo negativo. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, la expresión A mayor que menos X. Si tenemos un A mayor que menos X, nosotros podemos afirmar entonces que menos A es menor que X. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Que la desigualdad se va a invertir cuando yo cambio el signo, cuando yo lo envío al otro lado. Uno dice así, digamos coloquialmente, cuando uno lo envía al otro lado. Sin embargo, lo que yo quiero decir ahí es cuando nosotros pasamos a multiplicar o pasamos a dividir algo que es negativo, ¿verdad? Algo que es negativo, debemos de invertir la desigualdad, ¿ok? Entonces, veamos aquí un momentito nada más. Ok. Siguiendo adelante entonces con esta idea de las inecuaciones jóvenes. Bueno, ¿qué es una inecuación? ¿Qué es una inecuación para nosotros? Para nosotros las reglas de las ecuaciones van a aplicar básicamente de la misma manera, ¿verdad? Pero podemos definir directamente qué es una inecuación. Dice que una inecuación de una incógnita es una desigualdad
en la que hay una cantidad desconocida llamada incógnita y que solo es verdadera para determinados valores de esta. Es exactamente lo mismo que cuando nosotros tenemos una ecuación. Solo que aquí la diferencia es que ya no vamos a trabajar con igualdades, sino más bien con las desigualdades. Vamos a tener que desarrollar algunos tipos de inecuaciones, ¿verdad? Vamos a ver inecuaciones lineales, inecuaciones cuadráticas, polinomiales de grado mayor o 2, fraccionarias, ¿verdad? Y pues bueno, según el programa, estaba establecido que en algún momento se vieran las inecuaciones con valor absoluto, no se van a evaluar en este examen. De pronto y por ahí tal vez nos dé chancecito de ver aunque sea alguna inecuación como para que se lleven una idea, pero no es algo que se vaya a evaluar en el examen, ¿verdad? Vamos a algunos ejemplos de lo que les hablo de lo que son las inecuaciones. Entonces aquí tenemos algunas, ¿verdad? Vean que tenemos unas inecuaciones que son lineales, por ejemplo la primera, ¿verdad? Eh, Tenemos las ecuaciones cuadráticas, tenemos con valor absoluto, ¿verdad? Ven que se presenta exactamente igual que una ecuación, solo que con el símbolo de la desigualdad. Y lo más interesante de esto es cómo resolverlas, ¿verdad? Que eso es lo que a nosotros nos interesa. El cómo resolverla, y para el cómo resolverla es importantísimo, muchachos, que recordemos algunos detalles con respecto a la notación que nosotros vamos a usar y en algunas ocasiones también con respecto a el cómo interpretar esas soluciones. En este caso les presento esta imagen que de pronto puede ser bastante útil para poder interpretar, porque nosotros vamos a trabajar con notación de intervalos, ¿verdad? Ahí puse la notación de conjunto, que en algunas ocasiones es importante, pero la solución nosotros la vamos a dar con notación de intervalo. Puse también esos gráficos por ahí para que los podamos ver, porque los gráficos en algunas ocasiones nos van a ayudar a nosotros a interpretar de una mejor forma la solución de una ecuación, perdón, de una inecuación. Ya vamos a ver el cómo utilizar estas intersecciones. Por ahora, recordar cosas importantes. Bueno, cuando el intervalo está cerrado, ¿verdad? Que eso es algo vital. ¿Qué pasa cuando el intervalo está cerrado? Cuando el intervalo está cerrado, como en este caso de acá, ¿verdad? Digamos este caso 1, donde tengo el intervalo que va de A hasta B, notemos que aquí en el conjunto hay una igualdad. Voy a hacer esto un poquito más grande. Hay una igualdad. Entonces, hay que recordar que cuando tenemos igualdad, ¿verdad? En las inecuaciones, los intervalos van cerrados y que en las gráficas esos intervalos se van a representar con estos circulitos de manera rellena, ¿verdad? Por decirlo así. Caso diferente cuando no hay igualdad. Veamos que aquí, en esta parte, ¿verdad? No tenemos igualdad con la X, ¿verdad? No hay una igualdad con la X. Entonces los intervalos están abiertos, ¿verdad? Y en las gráficas nosotros lo vamos a ver con los círculos sin rellenar. Más allá de eso, aparecen las combinaciones. Cuando un intervalo está cerrado por un lado, abierto por el otro, ¿verdad? Eh, y luego tenemos los casos cuando hablemos de infinito, ¿verdad? Detalle importante es que en el infinito el intervalo siempre se pone abierto, ya sea positivo o sea negativo. Eso es indiferente, el intervalo siempre va a ir abierto. Y pasa exactamente lo mismo. Si hay igualdad con uno de los extremos del intervalo, este va a ir cerrado. Si no hay igualdad, este va a ir abierto. Y en la gráfica se ve de la misma manera, ¿verdad? La bolilla rellena o el circulito va relleno y si no hay igualdad, el circulito va sin rellenar. Todo esto lo vamos a necesitar para poder dar la solución de las ecuaciones o de las inecuaciones más bien. Entonces veamos una inecuación y entremos ya un poquito más de lleno en el cómo resolver estas inecuaciones. Aquí tengo este ejemplo de una inecuación lineal. Entonces dice menos 5x más 3 menor o igual que 11 menos 4x. ¿Cómo resolverlo? El mismo principio de una ecuación. Vamos a agrupar las variables, ¿verdad? A un lado de la inecuación y o a un lado de la desigualdad y los valores constantes, los números al otro lado. Dice por acá, me preguntaron, en caso de haber varias X, ¿cómo aparecería en una gráfica? No entiendo a qué se refiere con el haber varias X. Si puede ser más específico, yo le ayudo.
Inclusive se lo puedo hacer de manera que yo lo escuche, sería más fácil. Christopher, que me escribió por ahí. ¿Qué dice un Christopher? Ah, es que yo lo tengo muteado. Pero creo que sé a lo que se refiere. Si aparecieran varios, vamos a ver, que aparecieran varios factores, por decirlo así. Varios factores. Ok, sí, cuando aparecen varios factores. Bueno, cuando aparecen varios factores es cuando vamos a hacer intersección de los intervalos. Ya vamos a ver eso, porque a partir del punto en que aparecen las ecuaciones cuadráticas, ya nosotros vamos a poder ver esos factores y verlo en una gráfica para entenderlo un poco mejor. Cuando son lineales, no. Entonces ya vamos a ver en un par de ejemplitos más. Cualquier duda, nada más me vuelve a escribir ahí y lo vemos. Entonces les decía que vamos a agruparlas, ¿verdad? Tal cual una ecuación. Al lado izquierdo, al lado derecho, eso es indiferente, eso es decisión de ustedes. Yo lo voy a poner por aquí. Entonces me va a quedar que menos 5x más 4x es menor o igual que 11 menos 3, algo bastante sencillo. ¿Cuánto es menos 5x más 4x? Eso nos va a dar a nosotros menos x, menor o igual que, ¿cuánto será 11 menos 3? Que eso nos va a dar 8. Ya nosotros tenemos aquí la forma entonces de resolver esta inecuación. Ya tengo una solución. El detalle me hace falta dejar a la x sin ese menos que tiene ahí a la par. Entonces, les decía antes que hay que invertir, ¿verdad? El signo de la desigualdad cuando vamos a quitar ese menos. Entonces, aquí me quedaría que x es mayor o igual que menos 8. Ya con eso nosotros vamos a poder dar la solución. Voy a activar aquí, tal vez sea un poquito más funcional. Permítame un segundo. Vamos a ver aquí. Eh, ahí les permití que si presionan la barra, pueden conversar. Dice Tomás que, pero mover la X a un lado mantiene la misma respuesta. ¿Me puedes rehacer la pregunta, Tomás? Sí, que cuando se cambia la X de lado, que si mantiene la misma respuesta. Si O sea, en trabajo al lado este ejemplo, izquierdo o al lado derecho, moverla, dice usted. sí, sí. Sí, 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 es indiferente. Inclusive lo podemos hacer aquí. Hagámoslo a la par para ver Ahora sí, cómo quedaría. Veamos cómo quedaría haciéndolo aquí a la par. Si yo, en lugar de haberme traído las X al lado izquierdo, las llevo al lado derecho, dice usted. no, yo decía, no, es que leí mal, pensé que era menos 5x menos 4x, no vi que se cambió. ¿Estamos bien Entonces fue entonces? por, sí, sí, fue que lo Ok, leí mal. ok. Bueno, retomando lo que les decía, puedo pasarle las X al lado izquierdo, al lado derecho, eso sí va a ser indiferente, ¿verdad? Me quedaría aquí, si lo agrupamos, me quedaría 3 menos 11 menor o igual que menos 4x y el menos 5x llegaría aquí a sumar más 5x. Vea que 3 menos 11 es menos 8 y aquí nos dio x. Ve que llegó a la misma respuesta. Anteriormente decía yo que era lo mismo que yo escribiera, y aquí lo puse, ¿verdad? Que era lo mismo que yo escribiera el que A es menor que B o decir B es mayor que A. Eso es indiferente. Quiere decir que aquí aunque trabaje para un lado o para el otro, estoy llegando a la misma respuesta. Estoy llegando a que X es mayor o igual que menos 8 o que menos 8 es menor o igual que X, ¿verdad? Eso sería lo mismo. Siempre hay que quitar el negativo. Sí, siempre que sea posible, nosotros vamos a tratar de dejar a la X solita. Por lo menos cuando son inecuaciones lineales, vamos a tratar de que nos quede solita. Porque en algunos casos, si ya nos vamos a dar cuenta, esa X yo no necesariamente la voy a dejar sola porque van a aparecer factores, pero eso es a partir de las ecuaciones de segundo grado. Pues ya vamos a ver qué pasa en esos casos, cómo trabajo yo esos casos cuando tengo ecuaciones con más de un factor donde la X no me va a quedar al 100% sola. En este caso de aquí, ya podemos dar entonces cuál es la respuesta a este ejercicio. Pues es algo sencillo. Según lo que acabamos de ver ahí de los intervalos, dice que son los valores más grandes que el menos 8. ¿Ok? Entonces, dice, son los más grandes que el menos 8, quiere decir que yo comienzo en menos 8 y ¿a dónde me voy a detener? Pues me detengo en el infinito, ¿verdad? Y a razón de los intervalos, les decía que el infinito siempre va a ir abierto
Y como aquí tenemos igualdad, entonces en este caso va cerrado. Igualmente el otro ejercicio, que dice aquí en rojo, son el mismo ejercicio, la misma respuesta, sería que esto va desde -8 hasta más infinito, abierto siempre en infinito, cerrado en el -8 porque tenemos una igualdad con el -8. Me parece a mí que esta ecuación está bastante sencilla. ¿Cómo haríamos la solución? Tal cual lo acabamos de escribir aquí. Tal vez sea muy importante decir que esta o indicar que esta ya es nuestra solución. Entonces ponemos ahí, ¿verdad? Que la solución es ese intervalo. A diferencia cuando nosotros trabajábamos ecuaciones, nosotros decíamos solución y poníamos unas llaves, ¿verdad? Y poníamos A, B, C, los valores que obtuviéramos. Aquí la respuesta nosotros las vamos a dar en notación de intervalos. Entonces siempre hay que indicar que la solución es ese intervalo que tenemos por ahí. Dice, ¿puedo explicar otra vez lo del intervalo? Sí, claro, ya me devuelvo. Dice, profe, con la igualdad es cuando, profe, la igualdad es cuando se despeja. Sí, en la igualdad o desigualdad, indiferentemente sea una ecuación o una inecuación, en ambos casos hay que hacer un despeje. Siempre buscamos dejar a la X solita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, y en ambos casos hay que hacer los despejes. Recordemos qué era esto de los despejes, ¿verdad? Esto sí es algo bastante básico, lo vemos desde octavo o algo así más o menos. Cuando estábamos sumando nosotros al otro lado de la igualdad pasábamos a restar, cuando estábamos restando pasábamos a sumar. Si estábamos multiplicando al otro lado de la igualdad, nosotros pasábamos a dividir y si estábamos dividiendo pasamos a multiplicar. En las desigualdades ese principio es el mismo, es exactamente el mismo, ¿sí? Voy a volverme por aquí un toquecito a los intervalos, como nos preguntaron. Yo diría que veamos, ¿cuál de estos es el que nosotros acabamos de utilizar? Nosotros acabamos de utilizar justamente este que está aquí. Vámonos asterisco. Este fue el que yo utilicé. Vean que yo llegué a esta solución particular. Llegamos a la solución que decía que X era mayor o igual que -8. Escrito de otra manera era que -8 era menor o igual que X, ¿verdad? Y lo que hay que entender aquí con respecto a estos intervalos es fácil. Me dicen que la X es la más grande, ¿verdad? Nosotros no vamos a ver inecuaciones simultáneas, vamos a ver solo inecuaciones con un extremo. Simultáneas serían que tengan o que la X quede en medio de dos valores reales. Por ejemplo, como está en el caso 1, 2, 3 y 4, donde tengo la A y la B. Lo que hay que entender aquí es lo siguiente, jóvenes. Si la X es el valor más grande, entonces usted siempre va a ir a parar a infinito positivo. Si la X fuera el valor más pequeño, entonces usted siempre viene del infinito negativo. ¿Ok? Me preguntan aquí, esto puede hacer que en cualquier caso de que hayan X en ambos lados. Sí, eso se puede hacer en cualquier caso. Eso es indiferente si la X está a la izquierda o está a la derecha. ¿Ok? Lo que sí hay que recordar que les decía es, si la X es el valor más grande, es porque yo voy a llegar hasta más infinito. Y si la X es el valor más pequeño, es porque yo más bien vengo desde menos infinito. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Tal vez nos pueda ayudar a entender un poco mejor estos ejercicios. Tenemos aquí, esta sigue siendo una inecuación lineal. ¿Ok? Vamos por ahora a hacer unas lineales para ir entendiendo poco a poco esto. Dice por aquí, -7x menos 1 es mayor. Vean que ya no hay igualdad. Como ya no hay igualdad, yo sé que entonces en mis intervalos ya ellos no van a estar cerrados, sino que más bien van a estar abiertos. Recuerden, cuando no hay igualdad, el intervalo va abierto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos este? Vamos a ver cómo resolverlo. Entonces, decía por aquí que vamos a agrupar las X de un lado, los números del otro, ¿verdad? Eso es algo muy típico. Entonces nos vamos a dejar por acá el -7x. Vamos a traer ese 2, menos 2x. Recuerden, si está sumando pasa a restar. Mayor, la igualdad se mantiene. El 3 ahí se quedó y más 1. Dice -7x menos 2x. Eso nos va a dar -9x mayor que 4. Ahora vamos a quitarle ese -9 a la x. Ese -9 está multiplicando a la x. Entonces ese -9 va a pasar a dividir. Pero ojo que como él es negativo,
Entonces, la desigualdad se debe de invertir y me quedaría 4 sobre menos 9. Por regla, nosotros sabemos que ese 9 no lo vamos a dejar negativo, sino que más bien el menos sube al numerador y me quedaría que x es menor, que menos 4 novenos. ¿Ok? X menor que menos 4 novenos. Si X es menor que menos 4 novenos, entonces viene aquí la pregunta para interpretar el intervalo. ¿Ok? ¿Quién es mayor? ¿La X o los 4 novenos? Es mayor los 4 novenos. Y como los 4 novenos son los mayores, quiere decir que yo vengo desde el infinito. Y como vengo desde infinito, vengo desde menos infinito. Por lo tanto, la solución sería abierto en menos infinito hasta llegar a menos 4 novenos. En este caso, no hay igualdad, ¿verdad? Era una relación menor estricto. Entonces nos quedaría aquí el intervalo abierto. Siempre que no haya una igualdad, el intervalo va abierto. Cuando encontremos igualdad, pues nada, el intervalo se pone cerrado. No sé si tienen dudas hasta ahí, ¿cómo vamos? Me parece que esto está sencillo. Los leo, sé que no les gusta conversar mucho, pero los leo. Dice, si el número es negativo, hago menos infinito. No, no necesariamente es porque el número sea negativo. Lo que define el infinito, ya sea positivo o negativo, es la posición de dónde está la x. Porque pudimos haber obtenido una expresión donde el valor que tenemos, el número, sea un número positivo. No necesariamente, no necesariamente es porque sea un menos 4 novenos. ¿Verdad? Eso no es lo que determina el infinito negativo. Por ejemplo, vamos, inventémonos un ejemplo ahí que nos quede. Vamos a ver, no sé, 2x más 1 menor que 5x más, vamos a ponerle menos 5x más 12. Por decir algo, inventemos un ejemplo ahí donde eso suceda. Entonces me quedaría aquí 2x más 5x menor que 12 menos 1, donde 7x es menor que 11, ¿verdad? Siguiendo, eso sería que x es menor que 11 séptimos. ¿Cuál sería la solución de esta inecuación? Sería desde menos infinito hasta 11 séptimos, ¿verdad? No quiere decir que porque el número anterior era menos 4 novenos, ¿verdad? Porque aquí era negativo, la expresión viene desde menos infinito. No, lo que determina eso es la posición de la x con respecto a la desigualdad. Si la x es la mayor, voy hasta infinito. Si la x es la menor, vengo desde menos infinito. ¿Por qué cambiamos el signo? Hay que estar muy atentos. ¿Por qué cambiamos el signo de un lado para el otro? Porque eso es parte de las propiedades de las desigualdades. Parte de las propiedades de las desigualdades me dicen a mí que cuando yo multiplico por algo negativo, yo debo de invertir el símbolo de la desigualdad. ¿Ok? Es una de las propiedades que ahí tenemos. Entonces es muy importante y eso es como vital porque si se nos escapa, puede ser que cometamos algún error, ¿verdad? Pero siempre sucede eso, que cuando yo tenga que multiplicar o dividir, ¿verdad? Puede ser multiplicar o dividir por algo negativo, el símbolo se invierte. Eso es una ley, ¿ok? Luego dicen ahí que si x es menor o igual es menos infinito, si es mayor o igual es más infinito. Sí, sí, básicamente es eso. Profe, ahí no se cambia la boquilla porque el 7 pasa a dividir. No, no se cambia la boquilla porque pase a dividir. Se cambia la boquilla si quien pasa a dividir es negativo. ¿Ok? O si quien pasa a multiplicar es negativo. El negativo es el que hace ese cambio. No es por pasar a dividir. No es por pasar a multiplicar. Es por el signo de quien sea el que pase. En el caso anterior, o en este, donde yo tenía este menos 9, ¿verdad? Acá, donde teníamos ese menos 9, cuando él se cambia a dividir, como llega siendo menos 9, la boquilla se invierte. ¿Ok? La boquilla aquí se invirtió. Sin embargo, en este, donde yo tenía un 7 positivo, cuando yo lo envío a dividir, la boquilla nos quedó de la misma manera. Ella no invierte.
La que hace o quien hace que la boquilla cambie de posición es el negativo. Aplicaría exactamente igual para una multiplicación. Dice, profe, número uno, de la desigualdad se invierte solo si los números negativos se dividen o se multiplican. También con números positivos que se dividen o se multipliquen. No, solo cuando es negativo. Me escriben aquí que cuando es positivo. No, solo cuando son negativos. Los positivos no hacen que eso se invierta. Eso es lo que estaba diciendo por ahorita. ¿Cómo aplicaría para una multiplicación? Digamos cuando tengamos una inecuación que sea fraccionaria, ¿verdad? De alguna manera que sea fraccionaria, eso generaría que cuando yo lo envíe para el otro lado, pues eso va a hacer ese pequeño cambio, ¿no? Si es negativo. Si es positivo, no. Si es positivo, no va a pasar. Busquemos un ejemplo donde podamos, eh, ¿cómo es? Ver un poquito más esto y tal vez uno con fracciones, ¿verdad? Que nos pueda ayudar a entender qué es lo que sucede en esos casos. Veamos este por aquí. Este definitivamente pues cambia, ¿verdad? Implica algunos otros pequeños detalles como la distributividad y demás para poder resolver el ejemplo, ¿no? Entonces aplicamos distributividad, ¿verdad? Multiplicamos el 5 por la x, el 5 por el menos 2. Entonces aquí me quedaría 5x más 10, ¿verdad? Recordar ahí, multiplicar los signos. Si hay un menos delante del paréntesis, ¿qué voy a hacer yo? Cambiar los signos de lo que está dentro del paréntesis. Entonces aquí me quedaría más 7x menos 3, mayor o igual a 0. Ya tenemos todo eso algebraicamente acomodado. Dejamos las letras a un lado, los números al otro. Básicamente eso lo hemos hecho desde mucho tiempo atrás. Dejamos aquí el 5x más 7 mayor o igual. Aquí no invierto nada, ¿verdad? Aquí no invertimos nada. Y me quedó el 10 que llegó a negativo y el 3 que llegó a positivo, cambiando los signos. 5 más 7 son 12x mayor o igual que menos 10 más 3, que serían menos 7. 12 pasa a dividir, entonces x es mayor o igual que menos 7 sobre 12. ¿Ven que el signo de la desigualdad no cambió? No cambió porque lo que yo envié a dividir era positivo. Quien hace este cambio es cuando es negativo, nada más, ¿ok? Solución. ¿Qué sería la solución de este ejercicio? La x es la más grande. Entonces, yo voy a partir desde menos 7 doceavos y voy a llegar hasta más infinito. ¿Cómo van los intervalos? Siempre en infinito abierto y como aquí tenemos una igualdad, ese intervalo va cerrado. ¿Ok? Así nos quedaría ese ejercicio de por ahí. No importa, si se tienen que retirar, no hay ningún problema. Recuerden que esto va a quedar en el canal de la UCR en YouTube, entonces ahí lo pueden encontrar. ¿Por qué es que casi no cambian las boquillas de lado? Bueno, en este yo no las cambié de lado porque nunca pasé a multiplicar o a dividir algo que fuera negativo. Puede pasar dependiendo de hacia dónde esté agrupando usted, que siempre tenga que cambiar las boquillas de posición. Pero recuerden que no es algo que siempre sucede, ¿verdad? Sucede solo en un momento específico. ¿Cuándo? Cuando usted pasa a dividir o a multiplicar algo negativo. Solo en esos casos las boquillas cambian. De lo contrario, siempre se van a quedar iguales como estaban, ¿verdad? Veamos una que tenga un poquito de fracciones, tal vez que se agregue un poco más. Vamos a ver qué tal nos va con este. Doy chance para que lo analicen mientras leo aquí lo que me están diciendo. Dice, ¿por qué empezó desde 7 doceavos al principio de la solución? Porque recuerden que si la X es del valor más grande, entonces yo voy a ir a parar hasta el infinito, ¿verdad? Y como el infinito positivo es digamos, para nosotros la expresión de mayor valor, el más grande, los intervalos se escriben de menor a mayor. No podríamos haber escrito de más infinito a menos 7 doceavos, ¿no? Eso se escribe de menor a mayor. El menor, en este caso, menos 7 doceavos. Y también lo puede pensar, ¿quién es menor entre la X y el 7 doceavos? El más pequeñito de todos es el menos 7 doceavos. Por eso el intervalo arranca ahí. Arrancamos en lo más pequeño, de menor a mayor. Dice, siempre hay que poner las variables de un lado y los números del otro. Pues sí, así se resuelven las ecuaciones, ¿verdad? Siempre las vamos a poner a unos a un lado y los otros a otro. En las lineales, ya vamos a ver que eso va a cambiar cuando son ecuaciones cuadráticas. Dice, ¿por qué la boquilla siempre queda al mismo lado, el infinito positivo? Y si sale la X es menor, sería un infinito negativo. Correcto. Si la boquilla indica, perdón, si la X es la mayor, infinito positivo. Si la X es la menor, infinito negativo. Dice, pero ahí pasó a dividir el 12.
Ajá, ¿y qué con que haya pasado a dividir el 12? No entiendo la pregunta. ¿Qué vamos a ver en esta clase, Lina? Connie es la que no entiendo por qué me pregunta lo del 12. Lina, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver cuadráticas, inecuaciones cuadráticas, inecuaciones fraccionarias, vamos a ver inecuaciones polinomiales de grado mayor a 2. Por ahora, entender un poquito la base de la inecuación para poder comenzar con otro tipo de inecuaciones, porque se resuelven un poquito distintos, pero necesito saber esta base. Connie Ríos me escribió por ahí que, pero no sé qué me quería decir. Si me dice ahí, le contesto, pero no sé exactamente cuál era la pregunta. Pero en mi colegio me enseñaron que resolvimos esto usando un cuadrado. Es lo mismo, estoy un poco confundido. Sí, Connie, correcto. Van a utilizar ese cuadro, pero ese cuadro se utiliza solo cuando tenemos ecuaciones de un grado mayor que uno. Cuando ya es un grado 2, grado 3, grado 4, aparece ese cuadro. Antes no va a aparecer, pero ya lo vamos a hacer. Ya lo vamos a hacer cuando nosotros tengamos las ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? Entonces veamos cómo nos quedaría. Resolvamos esta y ya casi vamos a ver, eh, ya vamos a ver que, recuerden que si a alguno se le desconecta o se le da el internet o algo, pueden encontrar luego todo en el canal de YouTube de la UCR, ¿verdad? Ahí lo pueden encontrar. Ahorita estamos en las inecuaciones, David. Veamos, resolvamos esta. Vamos a resolver esta ecuacioncilla. Tenemos esa fracción. Yo creo que lo más lógico aquí sería sumar esa fracción, ¿verdad? Para evitar tener varias, tener tal vez solo una. Entonces aquí a la hora de sumarla, recuerden que multiplico ese 3 por 4, que me da 12, ¿verdad? Y luego multiplicamos en cruz, recordemos eso. Esto es A sobre B más menos C sobre D. Entonces, ¿cómo hacemos esa suma de fracciones? Nosotros multiplicamos en línea recta y luego pues multiplicamos en cruz, ¿verdad? Eso es lo que estoy haciendo ahí. Eso es cuando son sumas y restas de heterogéneas. O sea, me quedaría aquí BD y luego en cruz AD más menos BC. ¿Ok? Si alguno desea comentar algo, pues bien puede hacerlo, no se preocupe. Y si no, pues nada más apagan el audio para no hacer interrupciones. Entonces me quedaría 3 por 4, que nos da 12. Y luego 2x menos 7 por 4. Entonces quedaría eso aquí arriba, 2x menos 7 por 4. Menos 3 por x, que serían pues 3x. Al otro lado de la desigualdad no he hecho nada, menos 2x más 1. Voy a quitar esa fracción, eso es lo que yo quiero, eso es lo que ando buscando. Entonces este 12 que está dividiendo, yo lo voy a pasar a multiplicar. Ese 12 es positivo, la desigualdad no se va a invertir. Entonces aquí me va a quedar 4 que multiplica a 2x menos 7 menos 3x, mayor o igual a 12 que multiplica a menos 2x más 1. Nada más que eso, ¿ok? Hacemos distributividad. 4 por 2x serían 8x, 4 por 7 son 28, menos 3x, mayor o igual. 12 por menos 2x son menos 24x y 12 por 1, que son 12. A partir de ahí ya esto se convirtió en una lineal, tal cual las anteriores. Agrupamos 8x menos 3x más 24x, mayor o igual que el 12 que ahí estaba y el 28 que acaba de llegar a sumar. A 8 le quitamos 3, nos da 5 y a 5 le sumamos 24, eso nos va a dar 29x. A 12 le sumamos 28 y eso nos va a dar 40. ¿Ok? Ese 29 que está multiplicando, nosotros lo vamos a pasar a dividir y me queda que x es mayor o igual a 40 sobre 29. Ya tenemos la solución. ¿Quién es el más grande? El más grande es la x. Entonces, ¿hasta dónde voy a ir a parar? Voy a ir a parar a infinito, infinito positivo. Quiere decir que yo en mi solución salgo desde 40 sobre 29 y llego hasta más infinito. Infinito siempre abierto. Aquí tenemos igualdad, entonces quiere decir que en el intervalo vamos a representar esa igualdad cerrando el intervalo. Y ahí tendríamos una inecuación fraccionaria de alguna manera, bastante sencilla, bastante fácil de resolver. Los leo a ver, si tienen alguna duda, dice no se resta. ¿Qué se resta? No sé qué es lo que se resta. Tienen que ser más específicos tal vez a la hora de hacer esas preguntas. Peguémosle una chequeada a ver si hay algún detalle. Me parece que está bien.
Me parece que está bien. Ah, ok, ok. Pero estamos bien, Victoria, ¿sí? Ok, ok, perfecto. Chantal, ¿por qué un paréntesis cerrado y el otro abierto? Porque en el infinito siempre va abierto. Y porque hay igualdad, entonces en la constante que acabamos de obtener, que es la solución 40 sobre 29, en ese el intervalo va cerrado por haber igualdad en la inecuación, ¿verdad? Entonces por eso es que nos quedó uno abierto y uno cerrado. Ok, vamos a ver qué más dice por aquí. Cuando uno pasa el 2 al otro lado, ¿por qué no queda negativo? Porque recuerden que yo lo que hago es cambiar de operación, no de signo. Y eso es muy importante, ¿verdad? Y eso es algo que tal vez hemos tenido como un, una mala forma de interpretarlo. Uno dice, profe, está positivo, entonces pasa negativo. No. Profe, está sumando, pasa a restar. Profe, está multiplicando, pasa a dividir. Yo nunca cambio signos, cambio operaciones. ¿Qué operación hacía el 12? El 12 estaba dividiendo. ¿Qué operación pasa a hacer? La contraria, multiplicar. Por eso es que no cambia de signo, cambia de operación. ¿Ok? Este pues entra por la puerta. Este es 12 entre 3, 4. Entonces este 4 que multiplica. Sí, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Todo bien, Fiorella? Todo bien, perdón. Bueno. Dale, sigo adelante entonces, muchachos. Ok. Tenemos entonces ahora lo que son las inecuaciones cuadráticas, ¿ok? Y en estas, pues sí, esto ya cambia un poquito la idea. La base, la idea central, la esencia es la misma, pero vamos a interpretar la solución de una manera distinta. Mi consejo, gente, siempre que tengan una inecuación de un grado mayor o igual a 2, es factoricen. Factoricen. ¿Por cuál método de factorización? Bueno, en las clases, en la de lunes, me parece que estuvieron trabajando estos detalles y anterior a eso, supongo ustedes en sus colegios se prepararon para la parte de factorización. Es muy importante porque aquí nosotros vamos a aplicar esa factorización. Porque las inecuaciones, cuando ya son de un grado mayor o igual a 2, nosotros necesitamos factorizarlas siempre, siempre traten de factorizar las inecuaciones para dejar expresado esos términos de una manera más sencilla, más fácil de trabajar. ¿Cómo las factorizamos? Bueno, por ejemplo, se puede hacer por inspección, ¿verdad? Recordemos un poquito de cómo sería por inspección. Esto sería menos x y x. Serían 2 que al multiplicarlos, ¿verdad? Me den el primer término. Necesito 2 que al multiplicarlos me den este tercer término. A ver, 4 y 3. 4 y 3 que multiplicados dan 12, ¿verdad? ¿Cómo corroboro si mi inspección está bien hecha? Si al yo multiplicar aquí en cruz, ¿verdad? Menos x por 3 serían menos 3x. Y x por 4 serían 4x. Cuando yo sumo, esto me da x. Si este resultado me da el de en centro, ¿verdad? Es porque está bien hecha, ¿verdad? Es porque está bien hecha. Entonces, quiere decir que mi factorización quedaría ahí. Quitemos esto, aquí sería un 3. Mi factorización se toma en línea recta, ¿ok? Mis factores son menos x más 4 y mi otro factor sería x más 3. Es decir, que la expresión, también se puede cambiar un poquito. Podríamos decir 4 menos x, ¿verdad? Y que pues ese se mantiene, ¿no? Eso solo para dejar como al menos ahí en el medio. Quiere decir entonces que la expresión menos x al cuadrado más x más 12 menor estricto que 0 es equivalente a su factorización. Es decir, a 4 menos x por x más 3 menor que 0. Lo que acabo de hacer es reescribir ese polinomio en términos de sus factores. Y eso es muy importante. Sí, las inecuaciones que van a salir son de grado 2 para arriba, tal cual dice usted, ¿verdad?
de grado 2, de grado 3, grado 4, fraccionarias. Las únicas que no van a salir son las de valor absoluto. Son las únicas que no. Las demás sí salen. ¿Ok? Muy bien. Una vez que tenemos los factores, ¿verdad? Una vez que tenemos estos factores, lo que vamos a hacer es, de alguna manera, ya podríamos llamarlo como una pequeña ecuación, una mini ecuación, para encontrar quiénes son los ceros reales de estos factores, ¿verdad? ¿Quiénes hacen cero a esas expresiones? ¿Y para qué lo necesito? Ya lo vamos a usar. Vamos a encontrar los ceros. ¿Quién es el cero de x menos 4? Pues igualémoslo a cero y despejemos. Esto nos va a dar 4 igual a x. ¿Quién es el cero de x más 3? Igualémoslo a cero y despejemos. Es x igual a menos 3. Estos dos ceros que yo acabo de encontrar aquí dan un valor o dan una suma importancia para cómo resolver yo, para cómo yo resolver mi inecuación. Vamos a ver. Por ahí antes me mencionaron, profes, que nosotros usamos una tabla. Nosotros también vamos a resolver esto con una tabla. Ya van a ver cómo. Voy a hacer una tablilla aquí nada más para que nos quede un poquito mejor. Vamos a esta tablita que está aquí. ¿Se alcanza a ver esta tablilla en los colores así, suficiente? Sí, se ve bien. Ok, muy bien. Veamos ahí. Entonces, ¿en qué consiste utilizar esa tablita? Bueno, esa tablita va a estar conformada por cada uno de los factores que nosotros acabamos de obtener. Cada uno de los factores y además de eso, el polinomio o la expresión principal. Es decir, que en el primer cuadrito yo lo que voy a escribir es el primer factor que ahí teníamos, que era 4 menos x. En el segundo vamos a escribir el segundo factor, y si son 10 factores necesitaríamos 10 espacios, que en este caso es x más 3. Y en el último yo le voy a poner asterisco. Pero ese asterisco a lo que representa es a la expresión total. Es decir, que eso es solo por cuestión de notación y comodidad, porque bien deberíamos de escribir en todo este espacio el menos x al cuadrado más x más 12. Pero cuando esas expresiones empiecen a ser más complejas, ¿verdad? Cuando esas expresiones son más complejas, hay que reescribirlas todas. Para efectos prácticos ahorita, vamos a pensar en que esa expresión original le pusimos el nombre asterisco, ¿ok? A esta expresión original le vamos a llamar asterisco solo para efectos prácticos, ¿ok? ¿Qué representa ese asterisco? Al polinomio original, a menos x al cuadrado más x más 12. Y vamos a poner aquí, simplemente vamos a poner aquí los valores que obtuvimos, los ceros. Bueno, arrancamos en menos infinito, luego en orden sería el menos 3, luego seguiría el 4 y luego el más infinito. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a marcar dónde se hace cero cada una de esas expresiones. ¿Dónde se hace cero? ¿Dónde se hace cero el 4 menos x? El 4 menos x se hace cero aquí. ¿Dónde se hace cero el x más 3? El x más 3 se hace cero acá. Si para nosotros en una recta numérica tenemos el 0 acá, ¿qué hay al lado derecho de la recta numérica? Los números positivos. ¿Qué hay al lado izquierdo en la recta numérica? Al lado izquierdo del 0, los números negativos. De esa misma manera, nosotros vamos a llenar los signos de esa tabla que nosotros tenemos ahí. Solo un pequeño detalle. Si la X es negativa, los signos se ponen al revés, ¿verdad? ¿Por qué, profe? Sí, porque si yo le digo a usted que la X es menos 2, entonces menos X sería 2. Los signos van al revés. Es por ello que como aquí la X es medio negativa, entonces aquí va un más, aquí va un más, aquí va un menos. ¿Qué pasa con estos? Esto está normal.
Para la izquierda del 0, los negativos. Para la derecha del 0, los positivos. ¿Ok? Y luego multiplicamos los signos hacia abajo para saber los signos de la expresión final. Nos da aquí más por menos, eso nos da menos. Estoy multiplicando hacia abajo. Más por más nos da más y menos por más da menos. ¿Qué andábamos buscando nosotros? Nosotros principalmente queríamos ver cuando esta expresión era menor que el 0. Cuando era menor que el 0. ¿Cuándo es menor que 0? O sea, yo ando buscando cuando ella es negativa. ¿Y cuándo nos está dando a nosotros que es negativa? ¿En qué lugares nos está dando a nosotros que es negativa? Nos está dando negativa desde el menos infinito hasta el menos 3 y también nos está dando negativa desde el 4 hasta el más infinito. Por lo tanto, ya podemos definir cuál va a ser la solución. La solución sería abierto desde menos infinito hasta el menos 3 abierto. ¿Por qué abierto, profe? Porque no hay igualdad, ¿verdad? Unión, abierto también, 4 hasta más infinito. Esa sería la solución de esa inecuación cuadrática. Vean que aquí la idea inicial de los intervalos de la ecuación lineal se junta con el hecho de que vamos a trabajar más de un factor. ¿Ok? Entonces es como trabajar varias ecuaciones lineales al mismo tiempo. Los leo mientras ustedes van analizando y hacen sus consultas. Vamos a ver qué dice por aquí. También van a dar los pares negativos, son pares, dice, sí, correcto, muy bien, Connie, dice, nada más cuento la cantidad de números pares, de negativos, si son pares es positivo, si son impares es negativo, muy bien. Profe, ¿no es mejor reescribir el polinomio en la tabla tal como PDX? ¿Puede usted escribir un PDX también? Sí, eso es notación, ¿verdad? Hay gustos. En los diferentes libros de texto, los diferentes autores utilizan diferentes notaciones. Usted puede poner asterisco, puede poner PDX, puede escribirlo todo, ¿verdad? Eso es cuestión de gustos. Yo lo hago para efectos prácticos, pongo el asterisco. Buenas tardes, profesor. ¿Podría probar otra vez lo del más y menos que está en la tabla? Es que me confundí un poco ahí. Claro, ya lo voy a explicar. Pero ¿por qué el 4 queda positivo? Porque yo, quien pasé al otro lado, fue la X. Cuando hice el despeje de la ecuación, a quien yo pasé al otro lado fue a la X. Pues por eso es que el 4 quedó positivo. ¿Sí? Profe, ¿por qué las bolitas no se llenan? Porque no hay igualdad, por eso las bolillas no se llenan. Profe, vamos a ver, menos 3 y 4 van abiertos porque la ecuación es menor estricto, ¿verdad? Correcto, Emerson, es por ese detalle. Me preguntan lo de los signos. Vamos a ver, me preguntan lo de los signos que no queda claro. Ok, básicamente es que yo obtuve los signos de digamos, llamemos el 1, llamemos el 2. Esos son los factores. Estos que están en la línea 3 son los signos resultantes de esta multiplicación. Es decir, si yo multiplico este más, perdón, por este menos, nos da este menos de aquí. Si yo multiplico este más por este más, nos da este más de aquí. Y este menos por este más, nos da este menos de aquí. Yo multiplico hacia abajo. Eso para saber cuál es el signo en los distintos espacios o en los distintos rangos numéricos del polinomio principal. ¿Ok? Recuerden que la multiplicación de signos, si los signos son iguales, nos da positivo. Si los signos son diferentes, nos da negativo. ¿Verdad? Eso resumiría mucho lo que hemos hecho. O sea, más por más da más. Signos iguales, menos por menos da más. Signos iguales da positivo. Más por menos da menos. Menos por más da menos. ¿Ok? Signos diferentes, negativo. Signos iguales, positivo. Por ahí me escribieron algo que también es muy válido. Si la cantidad de signos negativos, porque eso va, cuando haya más polinomios, cuando haya más factores va a cambiar. Si la cantidad de signos negativos es par, el resultado es positivo. Cuando la cantidad de signos negativos sea impar, el resultado va a ser negativo. Pero eso es una cuestión de gustos, ¿verdad? No es como una regla. Uno puede ir nada más ahí multiplicándolos. Profe, ¿por qué no pasó el menos de la X a la 2 a multiplicar la boquita y le dio vuelta? Bueno, yo pude haber hecho eso, tal vez darle vuelta a eso, ¿verdad? Pero
para haber hecho eso del menos de la x a la 2, tendría yo que sacarle un menos a factor común a todo el polinomio, no solo el de la x a la 2. Tendría que haber sacado un menos a todo el polinomio. Entonces ahí como que ya entro en un tema un poquito más escabroso porque hay que factorizar en sobremanera, ¿verdad? ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Es necesario? Como que tal vez no del todo, ¿verdad? Dice, no entendí de dónde salieron los signos que están en la derecha e izquierda del cero en la tabla. Bueno, eso es porque en la recta numérica, recordemos, yo eso lo anoté ahí. Y ya voy a hacer otro ejemplo para que se vaya entendiendo mejor. A la derecha del cero están los positivos y a la izquierda del cero están los negativos. Entonces, tal cual, esa bolita que yo escribí ahí, esa bolita es un cero, ¿es verdad? Esta bolita que está aquí escrita es un cero. Entonces, al cero, a la derecha, el cero a la izquierda, ¿qué hay? Positivos y negativos. De ahí es de donde yo completo los signos que van en la tabla. Desde ahí de donde los extraigo. Vamos a ver. Hagamos otro ejercicio. Vamos a ver con este otro. Tal vez nos ayude a aclarar un poco más la idea. Factoricemos ese ejercicio. Eso sería lo primero que tenemos que tratar de hacer, ¿verdad? Factorizar ese 21 menos 8x a la 2 menos 2x. Yo les diría, jóvenes, que lo primero es acomodarlo, ¿verdad? Acomodarlo de manera tal que se vea como una ecuación más de segundo grado. Digamos, ahí está un poquito desordenado, ¿verdad? Entonces nos quedaría aquí menos 8x a la 2 menos 2x más 21 menor o igual que 0. Una vez que tenemos eso, lo que resta es hacer una factorización, ¿verdad? Una factorización. Podemos hacer la factorización por inspección. Si una factorización por inspección no se nos da, ¿verdad? Que lo intentamos y no lo logramos, la otra opción sería hacerlo por fórmula general, ¿verdad? Por fórmula general, que de pronto tal vez nos vaya a dar algún valor ahí un poco extraño, pero aunque sea un poquito extraño, no importaría, ¿verdad? Ese sería el valor que nosotros vamos a usar. Y ahorita ponemos un ejemplo con una fórmula general. Factoricemos vamos a ver, yo diría 2x, 2x y 4x. Uno de los dos debe ir negativo. Pongámoslo al 2. Ahorita vamos a ver si funcionaba tal cual con ese y pues vamos a ver qué tal. Y 2 que multiplicados den 21. 21, pues el 3 y el 7, ¿verdad? 3 por 7, 21. Vamos a ver, pongámoslos en este orden, a ver si funciona. 3 por 7. Si multiplico en línea, perdón, en cruz, perdón, me quedaría aquí menos 14x. Y si multiplico aquí, nos daría 12x. Y eso sumado nos dio menos 2x, que efectivamente es el centro, o sea, está bien factorizado. Por lo tanto, esa expresión entonces es equivalente, ¿verdad? Esta inecuación es equivalente a tener menos 2x más 3 multiplicándose con 4x más 7 menor o igual a 0. Una vez que ya tenemos los factores, sí, sí, correcto, Chantal. Uno puede hacer siempre fórmula general y va a llegar de manera directa a la respuesta. Eso es directo. Una vez que tenemos estos factores, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es igualarlos a 0, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos, igualamos a 0 para poder completar la tabla. Entonces tendríamos el menos 2x más 3 igual 0. Y por otra parte, el 4x más 7 igual 0. Nos quedaría aquí que 3 es igual a 2x. 2 pasa a dividir, entonces 3 medios es igual a x. ¿Ok? ¿Cómo quedaría este de aquí? Paso el 7 al otro lado. Entonces 4x es igual a menos 7, donde x es igual a menos 7 cuartos. Ya tengo quiénes son los que van a ponerse en la tabla, ¿verdad? Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. El primer factor, menos 2x más 3. Vamos a poner a escribir todos los factores. 4x más 7.
¿Ok? ¿Y quién seguiría de último? Pues yo le dije antes a ustedes, vamos a poner asterisco. ¿Qué es ese asterisco, profe? Es todo el polinomio, ¿verdad? Usted puede ponerle asterisco, puede ponerle p de x o escribirlo todo. Eso es decisión suya. ¿Desde dónde comenzamos? Comenzamos en menos infinito. ¿Quién sigue? Hay que trabajarlo en orden. En orden seguiría menos 7 cuartos, ¿verdad? Después de menos 7 cuartos sigue el 3 medios. Y después del 3 medios, como ya será el último, ponemos más infinito. Y ahora vamos a completar la tablita. Recuerden, esa tabla se completa poniendo los ceros. ¿Dónde se hace cero el menos 2x más 3? Se hace cero en 3 medios. A la izquierda del cero van los negativos y a la derecha van los positivos. Solo que aquí hay que tener cuidado porque cuando la x sea negativa, como en este caso que sale un menos 2x, los signos se ponen al revés. Es decir, aquí un más y aquí un menos. ¿Dónde se hace cero el 4 séptimo? Perdón, el 4x más 7. Se hace cero en menos 7 cuartos. O sea, aquí es el cero. A la izquierda los negativos, a la derecha los positivos. ¿Ok? Y multiplicamos los signos para abajo. Entonces hacemos la multiplicación aquí de los signos. Más por menos, menos. Más por más, más. Menos por más, menos. ¿Qué me estaba pidiendo la inecuación desde un inicio? Que esa expresión fuera menor o igual a cero. O sea, que fuera negativo, ¿verdad? Que fuera negativo. Me preguntan, voy a terminar esto nada más. ¿Cuándo es negativo? Es negativo, ¿verdad? En este espacio, es negativo acá y es negativo acá. Entonces, mi solución va a ir desde menos infinito, siempre abierto en el infinito, desde menos infinito hasta menos 7 cuartos. En esta ocasión sí hay igualdad, entonces el intervalo va cerrado. Unión, desde 3 medios hasta más infinito. En el infinito abierto, porque ese es siempre abierto, pero como había igualdad, el intervalo va cerrado. ¿Ok? Me preguntan, ¿cuándo pongo los signos al revés en la tabla? Cuando la x sea negativa. Entonces vean que aquí yo tenía que era menos 2x, o sea, era negativa. Por eso los signos en la tabla yo los puse primero los más y luego los menos. ¿Ok? Primero los más y luego los menos. En todo caso contrario, se ponen los menos a la izquierda, los más a la derecha, como en una recta numérica. En la recta numérica están los menos al lado izquierdo del cero, los más al lado derecho del cero, ¿verdad? Lo normal. Pero si no hay igualdad de los paréntesis van abiertos. Es correcto. Si no hay igualdad, los paréntesis van abiertos. ¿Ok? ¿Puedo volver a explicarlo de la tablita, porfa? ¿Qué exactamente, Adrián? No sabría yo decirle qué exactamente es. ¿Cómo sabe que es una igualdad? Ah, yo sé que es una igualdad porque la desigualdad que nos dieron desde el inicio, aquí traía esta rayita aquí abajo. Por eso yo sé que hay una igualdad. Cuando no trae esa rayita, pues no, no es igualdad, es una expresión estricta. Menor estricto, mayor estricto. Pero no hace falta rellenar los ceros de la tabla, ya que es una igualdad. No, eso no. Es que esos son ceros, no son bolitas como tal. Yo sé que de pronto, por cuestiones de algunos profesores, compañeros, no sé, que pueden haber dicho que tal vez esto se rellena, ¿verdad? Es cuestión de gustos. Eso no. Si lo hiciéramos gráficamente, sí, pero es que esas bolitas no son bolitas, son ceros. Y yo lo que estoy diciendo es, ahí se hace el cero. Estoy marcando el cero. En algunos libros de texto lo ponen con una bolita rellena, no sé, no lo he visto, pero puede hacerse así. Dice, ¿qué significa la U del centro? Unión. Correcto, gracias, Sebas, por ayudarnos. Unión. Se eligen los menos porque es el mayor, dice, se eligen los menos porque es el mayor del cero, ¿verdad? Se eligieron los menos porque me pidieron que la inecuación fuera negativa. ¿Dónde es negativa? Pues donde están los menos. ¿Cómo uno sabe dónde poner el cero? El cero yo sé dónde ponerlo porque es el que yo encuentro. Qué buena esa pregunta. Es el que yo encuentro aquí, en las pequeñas ecuacioncitas que yo acabo de resolver. Ahí es donde van los ceros, justo en esos lugares. No los pongo así al azar, sino que los pongo ahí. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Podemos seguir entonces. Entonces esas serían las inecuaciones cuadráticas, ¿verdad?
Podría darse el caso de que ya entonces no tenemos una cuadrática, sino que tenemos grados mayores a 2, ¿verdad? Grados mayores a 2. Entonces aquí hay que emplear todo el conocimiento que nosotros tenemos de factorización. Y veamos este ejemplo que está aquí. Veamos ese ejemplillo. Dice, disculpe, profe, pero al tener la inecuación de grado 2, ¿no debería sacar el discriminante primero para identificar en qué caso estamos? Vaya, no sé a qué se refiere con qué en caso estamos. El discriminante me va a permitir a mí discernir una de tres cosas. Si una ecuación tiene dos soluciones, si una ecuación tiene una solución o si una ecuación no tiene solución o si su solución es vacío. Eso pasa en las ecuaciones cuadráticas. Para efectos de estos ejercicios, las inecuaciones no tienen una solución. Las inecuaciones tienen infinita cantidad de soluciones dentro de esa tablita, porque vea que yo estoy dando la solución como un intervalo. Entonces, yo le estoy diciendo a usted, por ejemplo, en este caso anterior, que un número que completa o que satisface esa ecuación es cualquiera. Esa inecuación es cualquiera que vaya desde el menos infinito hasta el menos 7/4. Y ahí estoy hablando de infinitas soluciones. O cualquiera que vaya desde el 3/2 hasta el más infinito. Estoy hablando de infinitas soluciones. Entonces, en este caso, como que el discriminante no me ayuda a discernir mayor cosa, ¿verdad? No me ayuda a mí a determinar mayor cosa. He visto sí algunos ejemplillos donde cuando yo trato de factorizar la cuadrática es algo no factorizable y hay que hacer otro tipo de análisis. Pero para efectos de estos ejercicios no encontré alguno que saliera en ese estilo. Entonces el discriminante como que no. Dice, profe, el 3/2 es mayor que 0. De todas maneras, se aplica el intervalo abierto por lo de la igualdad. Me parece que tuvo que haber escrito el intervalo cerrado. Sí, se aplica el intervalo cerrado por la igualdad con 0. No es porque ese número sea mayor que 0 o menor que 0. Es porque cuando usted tome ese valor, el valor 3/2, y lo cambie en esa ecuación, eso va a hacer que eso dé 0. Veamos así rápidamente, jóvenes. Vean, les voy a hacer aquí un ejemplo ahí rapidísimo para que les quede un poquito más claro del qué son esas soluciones, ¿verdad? Del qué son esas soluciones. Espero estarles ahí compartiendo. Miren, la expresión era 21 menos 8x al cuadrado menos 2x. ¿Ok? Esa era la expresión. Según las soluciones que nosotros encontramos, dijimos que eso se hacía 0, por ejemplo, en 3/2. Entonces, veamos a ver si es cierto. Yo lo calculo en 3/2. No es que el 3/2 sea 0, es que el resultado en 3/2 da 0. Y si hay un valor más grande que 3/2, eso va a hacer que dé negativo, porque al fin y al cabo buscamos que fuera negativo. Recuerden que el 3/2 es 0,5, no, 1,5. Entonces, si yo calculara con algún valor más grande que 1,5, eso me tendría que dar negativo. Por ejemplo, el 3 es más grande que 1,5, me dio negativo. Si yo calculara cualquier otro más grande que 1,5, el 8, me dio negativo. Si yo calculara valores, el otro valor era 7/4, ¿verdad? Si yo calculo esa expresión con menos 7/4, ven que me dio 0, porque menos 7/4 era uno de los ceros. Yo encontré ese 0. Y si utilizara valores más pequeños que menos 7/4, también me daría negativo, que es lo que yo necesito aquí. Menos 7/4 es menos 1,75. Entonces, por ejemplo, yo puedo ponerle el menos 100, me dio un número negativo. Puedo calcular con uno más cerca, no tengo que volverme loco de ir hasta tan al extremo. Me da un número negativo. Siempre que el valor se mantenga dentro de esos intervalos, se cumple la inecuación. La inecuación pedía cuáles valores hacen que esto sea negativo o 0. Son esos que están en el intervalo. Entonces vean que hicimos varias pruebas de valores que estaban dentro de esos intervalos que satisfacen la inecuación. Pero se entienda un poquito mejor el detalle del escoger la solución, ¿verdad? Son los de los intervalos. Dice, profe, ¿por qué en la primera tabla la columna se ponen más a la izquierda y no a la derecha como los medios? Ok, se ponían a la izquierda los más cuando la X es negativa. Entonces los más van a la izquierda. Caso contrario, siempre van a la derecha. Ok, es por eso que se ponen así. Muy bien. Esta ecuación que tenemos aquí, ya esta ecuación es de grado mayor a 2. Y esto es una ecuación polinomial. Las ecuaciones polinomiales
no distan mucho, muchachos, de lo que yo necesito. ¿Qué necesito? Que eso esté factorizado. Entonces vamos a factorizar esa expresión. Ahora bien, que la factorización de esa expresión no vaya a ser algo así bellísimo. Puede ser que no. Puede ser que tengamos que aplicar agrupación, puede ser que tengamos que aplicar factor común, puede ser que tengamos que aplicar el más bonito de todos, ¿verdad? División sintética. Puede ser que tengamos que hacerlo así, pero no hay de otra, ¿verdad? Vamos a tener que buscar esos factores. En este caso, este ejercicio, esto se hace con división sintética. Con división sintética, y como ya yo lo tengo por ahí, sé que el valor que vamos a utilizar es el 3. ¿De dónde me saco yo el 3, profe? ¿Por qué? ¿Por qué usar el 3? Recuerden que para hacer la división sintética utilizamos los divisores de este término, los divisores de 48. Uno de ellos es el 3, ¿verdad? Entonces el 3, yo sé que va a generar que esto nos dé 0. Hagamos esa división sintética. Recuerden, se extraen los coeficientes, ¿verdad? De cada uno de los términos. Entonces sería el -1, el 3, el -16, el 48. Y les decía que con 3, ¿verdad? Va a funcionar. Entonces usamos el 3. Recuerden, bajamos, multiplicamos en diagonal y vamos sumando. Entonces bajamos el -1. Multiplico en diagonal, -1 por 3 da -3. Sumamos aquí y esto nos da 0. Multiplico en diagonal y esto me da 0. Sumo, me da -16. Multiplico en diagonal y me da -48. Sumo y me dio 0. Quiere decir que ya yo tengo uno de los factores. Se podría hacer por agrupación, es cierto. Va a dar el mismo resultado. Si está bien hecha la agrupación, sí puede darle el mismo resultado. Es suponer que sacó tal vez un 16 a factor común ahí y le quedó. Sí se puede hacer por agrupación. Muy bien pensado, inclusive. Yo lo hice por división sintética porque y sé que iba a llegar de una manera directa, pero como dice Daniela, lo puedo hacer por agrupación y está muy bien hecho. ¿Cuáles serían los factores que voy a encontrar aquí? Bueno, como este término, el 3, yo sé que eso es x igual 3, quiere decir que ya tengo un factor que es x menos 3. Y el otro factor sale de aquí, ¿verdad? Como esto anteriormente, el polinomio original estaba en grado 3, este es ahora en grado 2, o sea que esto es menos x al cuadrado, grado 2, ¿verdad? En este caso, menos 16. Esto mayor o igual que 0, ¿ok? Ya tenemos ahí, digamos, una parte hecha, ¿verdad? Una parte, la factorización. ¿De dónde sacó el 3 que está dividiendo? Ese 3 lo hice por la división sintética, porque sé que el 3 es un factor de 48, un divisor de 48, perdón, y al probarlo en el polinomio, eso hace que dé 0. Esto es parte de los temas de factorización que me parece que trabajaron el día lunes, ¿verdad? División sintética. Continúo aquí factorizando. Esto sale un menos a factor común, o sea que esto es menos x menos 3 por x al cuadrado más 16 mayor o igual a 0. Ya eso lo tenemos ahora sí factorizado, ¿verdad? Una vez que está factorizado, según los pasos que estábamos hablando, lo que vamos a hacer es calcular los ceros, ¿verdad? Los ceros de ese polinomio, ¿verdad? Pueden tenerlo factorizado con ese menos, tal cual yo lo saqué aquí, o podrían decirme, bueno, profe, ya que yo aquí tengo un factor y aquí tengo el otro y listo, voy a encontrar los ceros. También es válido una vez que lo tienen así. Pasé el menos al frente, ¿verdad? Eso fue lo que hice, nada más como para factorizarlo al 100%, pero les decía, ustedes pueden dejarlo con el menos que está ahí. Inclusive lo podemos trabajar así. Veamos quiénes son los factores. X menos 3 igual 0. ¿Cuándo se hace 0 esto? Esto se va a hacer en X igual a 3. Ven que estos valores los necesito para la tabla. ¿Ok? Luego tenemos aquí menos X al cuadrado menos 16 igual 0. ¿Cuándo se hace 0 esto? Vamos a ver. Esto debería de ser que menos X al cuadrado sea igual a 16. ¿Verdad? Y podrá suceder que menos X al cuadrado tal cual está ahí sea igual a 16. Negativo. Perdón, positivo. No, eso nunca va a pasar. Entonces quiere decir que esta expresión como tal no tiene 0.
Podría darse que un factor tenga y el otro no. ¿Qué hacemos? Completamos la tabla con los factores que tenemos, ¿verdad? Completamos la tabla con los factores que tenemos. Entonces sería con x menos 3, con el menos x al cuadrado menos 16 y con asterisco, que era todo el polinomio. Vamos desde menos infinito, solo encontramos un 0, que es el 3, y hasta más infinito. Pese a que solo estoy poniendo un 0, sí es importante poner todos los factores, porque los signos de ellos son necesarios para determinar los signos de la expresión inicial. No se puede hacer diferencia a cuadrados. Correcto, ya usted me dio la respuesta, ¿verdad? No, no se puede. Entonces veamos a ver, ¿dónde se hace 0 el x menos 3? El x menos 3 se hace 0 acá. Entonces, negativos, positivos. La x era positiva, entonces normal. A la izquierda los negativos, a la derecha los positivos. ¿Cuándo se hace 0 ese? No tengo de marcarlo, pero sí tengo que poner los signos. Y lo que yo sé es que esa expresión es siempre negativa. Profe, ¿por qué siempre negativa? Porque si yo tengo un número y lo elevo al cuadrado, digamos 2 y lo elevo al cuadrado, pues eso me va a dar 4. Y si yo tuviera menos 2 y lo elevo al cuadrado, pues eso también me va a dar 4, ¿verdad? Pero como tiene un menos aquí afuera, eso genera que siempre sea negativo. Y si a algo negativo le restamos menos 16, o sea, le restamos 16, sigue dando negativo. Eso nunca va a ser positivo. Los signos de esa expresión siempre son negativos. Multiplicamos. Menos por menos, aquí nos va a dar más. Más por menos, aquí nos va a dar menos. La solución nos estaba pidiendo que fuera mayor o igual que 0. O sea, positivo o 0. ¿Y dónde sucede eso? Eso sucede aquí. Por lo tanto, la solución del ejercicio va desde menos infinito, ¿verdad? Desde menos infinito hasta 3. Como hay igualdad, va cerrado en 3 y en el infinito siempre va abierto. ¿Ok? Analícenlo, les leo aquí mientras tanto. Profe, ¿por qué no tiene 0? Bueno, no tiene 0 porque no pudimos encontrarlo, ¿verdad? No hay forma de que menos x al cuadrado, que es una expresión siempre negativa, nos dé 16, ¿verdad? Yo no podría además sacarle la raíz cuadrada a algo negativo, por tanto, me va a dar de esa manera. ¿Ok? Chao, Andrés, saludos. Vamos a ver, profe, ya eso ya lo respondí. Profe, porque ya, ok. Listo, creo que ya aclaré las dudas de lo que me anotaron por ahí. Muy bien, muy bien. Entonces veamos ahora otro ejemplo. Me parece que este estaba sencillo, ¿no? No había mucho trabajo que hacer. Puede ser que se nos presente algún ejercicio ahí medio complejo, por decirlo de alguna manera, que ya tengo otro nivel de dificultad, donde haya que hacer algún tipo de sustitución o algo extraño. Por ello les presento este ejercicio por acá. Vamos a ver este ejercicio. En este ejercicio, pues igual que en los anteriores, hay que hacer factorización, ¿verdad? Cuando ustedes estaban trabajando lo que era la factorización por inspección o demás, vieron algunos ejercicios donde se hacían sustituciones. Todo eso, muchachos, es válido aquí, ¿verdad? Entonces yo puedo factorizar este haciendo una pequeña sustitución como por cuestiones de comodidad, pero si usted me dice, profe, yo lo puedo hacer así directo sin hacer la sustitución, también lo puede hacer de manera directa. Yo voy a hacer aquí, por cuestiones de comodidad, vamos a decir que sea u igual a x al cuadrado menos 3x. ¿Esto con qué fin? El de reescribir esta expresión, para que esto entonces pase a ser u al cuadrado menos 2u menos 8 menor o igual que 0. Que vean que es una expresión mucho más manejable, porque ahora sí puedo hacer inspección. Voy a decir que esto es u y u. 2 que multiplicados me den 8, serían 4 y 2. Necesito que eso me dé negativo en el centro, entonces vamos a poner menos 4 aquí. Verifiquemos. Si yo hago esta multiplicación, me da 2u
Si yo hago esta multiplicación, me da menos 4u, y si yo lo sumo, me da menos 2u. Tenemos el centro, tenemos la factorización correcta. ¿Ok? Claro que sí, Adrián, claro que sí. ¿Esto puede salir en el examen? Claro que sí, esto puede salir en el examen. Entonces, ¿cómo quedaría esta factorización? Nos quedaría entonces de la forma u menos 4, que se multiplica con u más 2, menor o igual a 0. Ojo, no olvidemos quién era u. U era x al cuadrado menos 3x. Es decir, que esta expresión de aquí es x al cuadrado menos 3x menos 4 multiplicado con x al cuadrado menos 3x, ¿verdad? Más 2, menor o igual a 0. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que ahora resulta que tengo dos expresiones que puedo tratar de hacerlas eh, por inspección. Profe, también se podría hacer un factor común. Bueno, ahí no hay factor común, mi estimado, porque el 8 no tiene, ¿verdad? Con respecto a los otros que sí tienen al paréntesis, ¿verdad? El x al cuadrado menos 3x, el 8 no lo tiene, entonces no le podría aplicar factor común, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a volver a aplicar inspección, ahora en esos dos paréntesis que ahí tenemos. Y es una inspección sencilla, ¿verdad? No es algo muy difícil. Veamos aquí, entonces sería x y x, y aquí me parece entonces que sería menos 4 y 1, ¿verdad? Al multiplicarlo en cruz, me quedaría x y menos 4x, que eso al final sumado va a dar 3x. Me parece que esa factorización está correcta. Voy a hacerla aquí completa para que no nos quede duda. Esto queda x, y al multiplicar aquí, eso nos da menos 4x sumados menos 3x. Está bien hecha. ¿Ok? La otra, voy a copiar aquí a la par para tener las dos. X al cuadrado menos 3x más 2. Entonces aquí sería x, y me parece que serían menos 1 y menos 2, ¿verdad? Multiplicados nos darían a nosotros por acá menos 2x, multiplicado por acá nos quedaría menos x, sumado menos 3x, me parece que también está correcta. ¿Ok? Entonces ya tenemos la factorización completa de ese polinomio. ¿Cuál sería la factorización completa entonces? Bueno, escribámosla por acá. Sería x menos 4, que se multiplica con x más 1, que se multiplica con x menos 1, que se multiplica con x menos 2, y todo eso menor o igual a 0. Ya tenemos todos los factores, ya tenemos reescrito el polinomio. ¿Qué sigue ahora? Hacer la tabla, pero para hacer la tabla necesitamos los ceros, ¿ok? Necesitamos los ceros. Entonces vamos a calcular quiénes son esos ceros. ¿Cómo los calculo, profe? Voy a igualar cada uno de ellos, ¿verdad? Vamos a igualar cada uno de ellos a 0. Y tendríamos aquí el x menos 4 igual 0, el x más 1 igual 0, el x menos 1 igual 0, y el x menos 2 igual 0. Cosa sencilla, ¿verdad? Donde x nos da 4, x nos da menos 1, x nos da 1, x nos da 2. Y ahora sí vamos a la tabla. La tabla va a estar compuesta por todos los factores y todos los ceros. ¿Ok? Todos los factores y todos los ceros. Entonces nos quedaría por acá. X menos 4, x más 1, x menos 1, x menos 2, y, como ya te lo dije, asterisco, que es todo el polinomio, ¿verdad? Asterisco, que sería todo el polinomio. Me quedaría por acá. Menos infinito. Y voy poniendo todos. 1, 2, 3, 4 y el infinito. ¿Ok? En orden, ¿verdad? En orden de mayor a menor. De mayor a menor, perdón, de menor a mayor. Nos quedaría el menos 1, bueno, menos infinito, luego el menos 1, luego el 1, luego el 2, luego el 4 y luego el más infinito. Y completamos la tabla. ¿Ok? Completamos la tabla. ¿Dónde se hace 0 el x menos 4? Se hace 0 aquí. A la izquierda los negativos
a la derecha los positivos. ¿Dónde se hace 0? El x más 1 se hace 0 en menos 1. A la izquierda los negativos, a la derecha los positivos. ¿Dónde este se hace 0 es acá? Menos, menos, más. Y este se nos hace 0 por acá. Entonces, menos, 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 más. Y ahora vamos a multiplicar los signos. Menos por menos da más. Por menos da menos. Y por más da, perdón, por menos da más. Menos por más da menos. Por otro menos da más. Y por otro menos nos va a dar menos. Por ahí, antes me habían comentado, profe, solo cuente los signos negativos. Si son pares es positivo y si son impares si son impares es negativo y si son pares son positivos. Aquí tengo dos números, perdón, dos signos negativos. Entonces ya yo sé que como eso es par, esto me va a dar positivo. Aquí tengo un signo negativo, o sea, es impar, o sea, eso da negativo. Y aquí tengo 0 signos negativos, eso es par, eso da positivo. Me preguntaban cuándo era menor o igual a 0. Y eso pasa aquí y aquí. Solución. La solución es cerrado desde menos 1 hasta 1. Ven que aquí ya no tomé en cuenta el infinito, puesto que no era parte del intervalo. Unión, cerrado desde el 2 hasta el 4. Profe, ¿por qué cerrados? Porque hay igualdad. Si no hubiera igualdad, deberían ir abiertos los intervalos. Pero en este caso, como hay igualdad, quedan cerrados. Dígame, que me escribieron por ahí. Connie me escribió y Tomás, profe, cuando se separa eso, ¿por qué usa el menos uno y no multiplican? ¿Cómo? Cuando se separa el x al cuadrado, ¿por qué usa el menos 1 y el menos 2 si no multiplican a menos 4? Si no dividen a menos 4. O sea, no entiendo esa pregunta de si no multiplican al menos 4. Perdón, es cuando multiplican un poco más arriba, Ajá. cuando se multiplica acá, cuando se divide el x al cuadrado menos 3x, oh no, perdón, el otro, el de x al cuadrado menos 3x menos 4. Ajá. Ah, no, mentira, no fue que lo copié mal, perdón. ¿Todo bien? Ok. Sé Sí, que sí, están sí, perdón. tomando, sé que están tomando nota, muchachos, y les agradezco mucho, pero yo inclusive les puedo hacer un favor de muy buena fe. Al por final les doy mi correo electrónico y si alguno quiere que yo le haga llegar todas estas anotaciones en un PDF, se las envío de volada para que tengan todas esas anotaciones por ahí para que se ayuden. Yo con muchísimo gusto. A mí me queda aquí en la compu y yo se los puedo enviar por PDF. Entonces, cualquier cosa, al final me acuerdan de escribirles mi correo electrónico para que lo puedan tener por ahí. ¿Se comprende este, gente? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Bueno, vámonos entonces. Vámonos ahora porque hay que ver Bigam Mazo, dice, qué huevado. A la puña. Cualquier duda consulten, ¿verdad? No entendí el principio. Vaya, ¿qué parte no entendió? Díganme qué parte no han entendido porque ahora me voy a pasar a las fraccionarias, que ya serían las últimas inecuaciones. Entonces, es vital entender esto, porque ya lo vamos a dejar de lado. Entonces, si quieren hacerlo de manera que yo los pueda escuchar, hacer las preguntas, con mucho gusto. Dice, no entendí el principio con la... Ah, ok, Lina. Entiendo. Yo lo que hice, Lina, fue que reescribí el polinomio. Yo le cambié el nombre para no tener que trabajarlo con ese x al cuadrado menos 3x. Entonces, a esta parte de aquí, yo le cambié el nombre y le dije que se iba a llamar u. Si usted ve, lo que hice fue, como eso se llama u, entonces yo lo cambié a ese por u y a este por u para tener un polinomio, a ver, un poquito más fácil de trabajar, bro, más bonito, por decirlo de alguna manera, no habría otra forma de llamarlo. Es algo más sencillo, ¿verdad? Es más sencillo trabajar un u al cuadrado que tener que trabajar un x a la 2 menos 3x al cuadrado. Por eso fue que le cambié el nombre. Simplemente es algo de notación. ¿Ok? Dice, profe, ¿por qué todos los negativos de la tabla dieron positivo? Ah, bueno, porque resulta que si yo multiplico menos por menos da más. Voy a hacerlo aquí, vea, voy a hacerlo ahí en orden. Si yo hago la multiplicación de estos, ¿qué se me hizo? De estos dos, eso me va a dar más.
¿verdad? Menos por menos da más. Y luego hago más por este menos, entonces eso me da menos. Y luego hago menos por este menos, entonces eso me dio más. Por eso fue. Por eso es que me dio positivo. Sigo leyendo ahí lo que me escriben. Profe, taca, taca, ya. Los que dicen easy peasy, estamos bien, gracias. Taca, 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 taca. Listo. En teoría, estamos claros con estos ejercicios. Estamos entonces, gente. Vamos al, profe, no entiendo cómo dar la respuesta final. Ok, muy bien, Laura. La respuesta al final, lo que yo hago es tomar el intervalo donde se cumpla lo que originalmente me pidieron. Vamos a ver, ¿qué me pidieron originalmente? Me pidieron originalmente que la expresión fuera menor o igual que cero. Eso fue lo que ellos pidieron desde el inicio, pidieron esto, que la expresión fuera menor o igual que cero. ¿Dónde sucede esto? Eso sucede en este intervalo y en este intervalo, menor o igual que cero, negativo. Entonces yo tomo mi respuesta basado en los extremos de esos intervalos. Los extremos son el -1 y el 1 y el 2 y el 4. ¿Ok? Entonces quiere decir que yo si me moviera desde el -1 hasta el 1, soy negativo. Si me muevo desde el 2 hasta el 4, soy negativo. Es por eso que yo tomo la solución basado en esos valores. Por ejemplo, solo por ponerlo, si nos hubieran dicho que la expresión más bien era mayor o igual, porque profe, no, son parte de la tabla, dice, profe, ¿por qué el infinito, negativo y positivo no son parte de la tabla? Y antes sí. Bueno, ¿cómo que no son parte de la tabla? Aquí están, son parte de la tabla. Yo siempre los pongo, ¿verdad? Pero en este caso no fueron parte de la solución. Supongamos ahí, que en lugar de haber dicho aquí que esto era menor o igual a cero, que me hubieran dicho mayor o igual a cero. Entonces yo tendría más bien que tomar aquellos valores, ¿verdad? Tendría que utilizar aquellos valores donde sea positivo. O sea, que mi respuesta estaría en este lugar, en este lugar y en este lugar. ¿Quién hubiese sido esa solución? Digamos esa solución imaginaria, porque no es lo que me pidieron, ¿verdad? Donde me digan que el asterisco era mayor o igual o que todo el polinomio era mayor o igual que cero. ¿Quién sería la solución? Bueno, la solución sería desde menos infinito hasta el -1. Unión. Desde el 1 hasta el 2. Unión. Desde el 4 hasta el más infinito. Esa sería la solución. Entonces eso varía mucho, ¿verdad? Yo tomo mi solución basado en los valores que yo obtengo en la tabla a la hora de multiplicar los signos y obviamente respetando, ¿verdad? La indicación principal. En ese caso me dijeron que fuera menor o igual que cero, o sea, negativo. De ahí es que tomo yo esa solución. ¿Ok? Y bueno, vámonos entonces, jóvenes, al último, digamos, tipo de inecuaciones, que son las inecuaciones fraccionarias. Y a decir verdad, no son de mayor complejidad, solo que hay que tener en cuenta un pequeño detalle, solo un pequeño detalle, que ya lo vamos a ver. Tenemos esta inecuación, ¿ok? Tenemos esta inecuación, donde me dicen, bueno, 6x sobre x al cuadrado menos 4x más 3 es mayor que 2 sobre 12 menos 4x. Mi recomendación, como ustedes lo han notado, yo he estado trabajando la solución a partir de los signos positivos o negativos. O sea, que yo definitivamente necesito que haya un cero por ahí. Y como necesito que haya un cero por ahí, lo primero que yo voy a hacer es poner o buscar un cero. ¿Cómo hago? Dejemos eso trabajado con cero. Es decir, reescribamos esto. Esto sería 6x sobre x al cuadrado menos 4x más 3 menos 2 sobre 12 menos 4x mayor que 0. Ya yo tengo una inecuación que se va a trabajar con el 0. Profe, yo lo puedo haber escrito para el otro lado, solo porque sí. Sí, usted puede haber dejado que 0 era mayor que 2 sobre 12 menos 4x menos 6x
sobre x al cuadrado menos 4x más 3. Claro que lo puede haber trabajado. Profe, voy a llegar a la misma solución de un lado al otro. Llego a la misma solución. No hay ningún problema con eso. ¿Ok? Entonces, una vez que los tenemos de un solo lado, ¿verdad? Que los tenemos de un solo lado, nosotros lo que vamos a hacer es sumar esas fracciones. ¿Ok? Vamos a sumar esas fracciones. Recuerden que ustedes ya tienen que manejar lo que es la suma o resta, multiplicación y división de fracciones algebraicas, ¿verdad? Ya ustedes tienen que tener eso claro. Entonces vamos a hacer la suma de esas fracciones. ¿Cómo hacemos la suma de esas fracciones? Bueno, vamos a factorizar. Vamos a factorizar y demás, lo que ya hemos hecho. Entonces, factorizando aquí esto me quedaría x y por aquí que di menos 3 y menos 1, ¿verdad? Y pues este a factor común solo puedo sacarle un 4 y me quedaría 3 menos x, ¿no? 3 menos x. La factorización de la primera, entonces eso sería 6x sobre x menos 3, x menos 1 y aquí menos más para que me quede exactamente igual. ¿Saben? Voy a corregir tan solo un segundo porque lo acabo de notar. Vamos a corregir esto. Voy a sacarle un menos a factor común también, o sea, un menos 4, para que me quede, eh, voy a ponerlo así, menos 3 más x, que eso es el equivalente que voy a reescribir aquí abajo, 2 con el menos que está abajo, que ahora lo mandé para arriba, 4 por x menos 3, mayor que 0. Vean que lo que hice fue para obtener un denominador común, que es realmente lo que necesito ahorita, ya que estoy haciendo la suma de esas fracciones, ¿ok? Entonces, para tener denominador común, ¿quién sería ese denominador común que nosotros debemos sacar ahí? ¿Sí? ¿Puedo ponerlo positivo? Claro, claro, eso es lo que voy a hacer. Voy a ponerlo, ese menos que está ahí en el 2, lo voy a cambiar. Entonces, aquí me quedaría esto como un 6x sobre x menos 3 por x menos 1 más 2 sobre 4 por x menos 3 mayor a 0, claro, directamente. Ahora sí, el denominador común de ellos sería 4x menos 3, x menos 1, ¿verdad? Y divido, multiplico, que eso es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Divido, multiplico, entonces aquí me quedaría 4 que multiplica a 6x, ¿verdad? Más 2 que multiplica a el x menos 1, mayor a 0. Más o menos por ahí vamos con esa, vamos a ver qué me dicen. Correcto, muy bien, ese es el denominador. X menos 3. Ese X menos 3 lo que hice fue, Adrián, que le saqué un menos a factor común para que nos diera vuelta y nos quedara de la misma manera que el del denominador del 6x. ¿Ok? Por ahí nada más lo que hacemos es acomodar un poquito la expresión, ¿verdad? Para algebraicamente, ¿verdad? Tener un poquito más ordenada. Entonces esto nos quedaría, vamos a ver, nos quedaría 24x más 2x menos 2. Abajo ni se les ocurra distributiva ni nada, lo dejamos en factores. X menos 3, X menos 1. Es necesario dejarlo en factores. Y arriba ya si lo acomodamos, voy a seguir por aquí. Arriba si ya lo acomodamos nos quedaría 26x menos 2, ¿verdad? Sobre 4 por x menos 3 por x menos 1 mayor a 0. Básicamente hasta ahí tenemos la fracción ya simplificada. Ahora podríamos sacar un 2 a factor común, simplificar un poquito más, pero yo creo que hasta ahí basta, está bien. Dice profe, porque al multiplicar en x no tomó en cuenta todo lo de abajo, solo un paréntesis. Ok, Chantal, he de entender por lo que usted me escribe que usted hace las divisiones un poco distintas. Me parece que usted las divisiones las hace multiplicando en línea recta y luego en cruz, porque si no, no habría multiplicación en x, ¿verdad? Si yo hubiera multiplicado en línea recta y luego en cruz, Chantal, este factor de aquí estaría al cuadrado, pero yo no hice eso. Yo lo que hice fue sacar un común denominador y le voy a contar rápidamente. El común denominador yo lo extraigo
para tener la fracción resultante ya simplificada. Entonces, ¿cómo extraigo yo este común denominador? Bueno, yo lo que hago es que agarro lo que tengo, va a sonar raro, lo que tengo en común y lo que no. Lo que tienen en común y lo que no tienen en común es el denominador común, o lo que no se repite. Vamos a ver, ¿qué comparten estas expresiones? Comparten el x menos 3, entonces ese es parte del denominador común, el x menos 3. ¿Qué no tienen en común? No tienen en común al 4, porque solo una de las dos fracciones tiene el 4. Entonces, ese 4 también tiene que ir en el denominador. ¿Qué más no tienen en común? El x menos 1. Entonces, ese x menos 1 también va al denominador. Y luego lo que yo hago es divido y multiplico, ¿verdad? Divido esta expresión, ¿qué se me hizo? Divido la expresión, el denominador, pues, divido esta expresión entre esta expresión. Y el resultado yo lo multiplico por el 6x. Lo mismo hago en el otro lado. Es por eso que no me apareció eso así en cruz como usted lo menciona. Porque yo lo hago para que me quede de una vez simplificado. Para que es un poco más fácil. No sé si... Profe, pero ahorita les voy a hacer un toque a tomar una foto. No terminé de copiar. Recuerden que yo ahorita les pongo ahí mi correo y yo se los envío en PDF para que lo tengan todos. Fabiana, que me dice lo de la foto. Ahora bien, si quieres yo subo ahorita y se toma la foto. No me dice cuánto. No sé si le queda un poco más claro, Chantal. Eso es como entrar más en el tema de suma y resta de fracciones, ¿verdad? Pero bueno, esa es la idea. Vamos a ver. Terminemos el ejercicio, jóvenes. Terminemos este ejercicio. Aquí, cuando las inecuaciones son fraccionarias, hay que tener un pequeño detalle ahí en consideración. Ese pequeño detalle es el hecho de que nosotros ahora tenemos restricciones. Y usted me dice, pero ¿qué son las restricciones? Las restricciones, muchachos, son los los ceros del denominador. Los ceros del denominador son nuestras restricciones. ¿Por qué restricciones? Porque es que yo nunca voy a poder dividir entre cero. Hay valores en los que la expresión deja de existir, ¿verdad? Yo no puedo dividir 2 entre cero. Eso no puede pasar. Y como eso no puede pasar, entonces cada valor que haga que este denominador se convierta en un cero es una restricción. Entonces vamos a buscar, además de las restricciones, vamos a buscar todos los ceros de todos los factores. ¿Cuáles factores tenemos? Bueno, tenemos el factor 26x menos 2. Eso es un factor. Tenemos el x menos 3. Eso es otro factor. Y tenemos el x menos 1, que ese sería otro factor. Entonces, estos factores, nosotros lo que vamos a hacer es igual, ¿verdad? Encontrar el cero de ellos, ¿verdad? ¿Quién sería el cero de 26x menos 2? Bueno, 26x es igual a 2, donde x sería igual a 2 sobre 26, o sea que x es igual a 1 sobre 13. ¿Quién sería el factor, el 0 de x menos 3? Bueno, x igual 3. Y de aquí, x igual 1. Ojo, que este valor y este valor son restricciones. Ellos no son parte de la solución bajo ninguna circunstancia. Porque si usted escribe esa expresión y le da, y su valor fuera el 3, eso deja de existir. Y como no existe, es un error matemático, entonces usted no puede contemplar eso dentro de sus restricciones. Perdón, dentro de sus soluciones. Por eso se convierte en una restricción. Tengo una pregunta antes de continuar, Chantal. ¿Qué es lo que está confuso? ¿Lo de la suma de las fracciones? Estoy esperando que me responda ahí. Bueno, no sé si está por ahí. Profesor, una pregunta. Sí. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué en el
4 por 6x más 2, entre paréntesis, x menos 1, no puso el x menos 3. Porque solo puso el x menos 1. En el 4, ok. Ajá. Ok, yo no lo puse porque yo sumé. Ya voy a explicar, Adrián, perdone. Ya voy a explicar, Adrián, lo de las restricciones. Vamos, ya yo sé, el problema está en que ustedes hacen las fracciones diferentes. Bueno, yo más bien, yo hago las fracciones diferentes. Vean, voy a resolver terminar de resolver esa fraccioncilla para que ustedes vean qué es lo que está pasando, porque si no se me van a quedar pegados. Vean, regálenme un segundo nada más. Y ahorita me devuelvo, no pasa nada. Vean, ustedes están aquí, ¿verdad? Me están preguntando, ¿qué es lo que está pasando ahí? Esa era las dos fracciones factorizadas, ¿verdad? Entonces, para que quede un poquito más claro, yo sé que algunos aplican esto, más menos C entre D. Prestemos atención, multiplican en línea recta, ¿verdad? Entonces aquí les queda BD y luego multiplican en cruz AD más menos y luego aquí BC. Ok, supongamos que yo hago eso mismo. Entonces, mi denominador aquí sería x menos 3 por x menos 1 multiplicado por 4, x menos 3. Entonces aquí me quedaría 4x menos 3 al cuadrado por x menos 1, haciendo la multiplicación en línea recta. Y luego multiplicábamos en cruz. Entonces me quedaba 6x que multiplica a 4 por x menos 3. ¿Sí? Más 2 que multiplica a el x menos 3 por el x menos 1. ¿Ok? Yo sé que algunos lo hacen así. Y luego llegan y hacen distributividad, ¿verdad? Y toda esa historia y recogen y tienen que volver a simplificar. Entonces, ese proceso para mí es un poco largo. Entonces, yo nunca lo hago. Yo nunca lo hago. ¿Qué es lo que hago yo? Yo obtengo un denominador común. ¿Ok? Yo obtengo un denominador común. Una vez que ya eso está factorizado, ¿verdad? Una vez que esto ya está factorizado, yo lo que voy a hacer es sacar ese denominador común y veamos quién es. El denominador común, y antes yo lo mencioné, yo lo digo así un poco extraño, yo no sé. Yo digo que el denominador común está conformado por lo que tengo y lo que no tengo en común. Veamos. Entre la fracción 1 y la fracción 2, sus denominadores, ¿qué tienen en común? Tienen en común a el x menos 3. ¿Qué no tienen en común? No tienen en común al x menos 1 y además no tienen en común al 4. Esto que yo acabo de escribir aquí es mi nuevo denominador. ¿Qué hago yo? Recordemos como cuando nosotros hacíamos esto, 3 sextos más 7, no sé, quintos. Nosotros lo que hacíamos éramos, sacábamos el máximo común, voy a poner otro, que no sé quinto, voy a poner cuartos. Sacábamos el máximo común entre 4 y 6, ¿verdad? Que teníamos aquí mitad, que este era 3 y que este era 2. Y luego sacamos, bueno, tiene otra mitad, 3 y de este es 1. Y luego tiene tercera y de este es 1 y 1. Y o sea, el denominador aquí es 2 por 2, 4 por 3 son 12. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Poníamos el 12 y hacíamos lo siguiente. 12 entre 6, dividimos, ¿verdad? 12 entre 6, 2. Y el resultado yo lo multiplico por el 3. 2 por 3, 6. Más 12 entre 4, 3. Y el resultado lo multiplico. Entonces 3 por 7, 21. Este proceso de suma de fracciones que uno lo ve regularmente en la escuela es el mismo que yo estoy aplicando aquí, solo que algebraicamente. Entonces ahora yo voy a agarrar esto y lo voy a dividir. Si yo divido esto entre este denominador de aquí, lo único que me queda es el 4. Porque vean que el x menos 3 se cancelaría y el x menos 1 también. Entonces, por eso es que aquí me quedó 4 por 6x. Si yo divido esa expresión entre este, ¿qué me queda? Me queda solo el x menos 1. Es por eso que aquí me quedó más 2 por el x menos 1. De ahí es de donde sale esa fracción. Así es como yo la resolví. Y al hacerla de este modo, la fracción resultante está simplificada. ¿Ok? Eso fue lo que sucedió en toda esa parte de ahí. Por eso es que tal vez alguno se quedó ahí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo resolvió eso? Porque ya lo resolví de manera simplificada. ¿Ok? ¿Estamos?
Más o menos eso fue lo que sucedió en esas fracciones. Ok, profesor, muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Ok. Vamos a ver, habíamos llegado hasta encontrar los ceros, ¿verdad? Habíamos llegado hasta encontrar los ceros y déjenme aquí nada más voy a hacer un toquezazo. Ok, para que no se nos vaya a perder la idea. Habíamos llegado hasta ahí, ¿ok? Encontramos los ceros. Una vez que ya tenemos los ceros y sabemos que las restricciones no forman parte de la solución, vamos a hacer la tabla, ¿ok? Entonces, esa tabla, ¿cómo va a estar conformada? Vamos a lo de las restricciones. Esa tabla, ¿cómo va a estar conformada? Bueno, está conformada por todos los factores, tanto los del numerador como los del denominador. Es decir, que en nuestra tabla va el 26x menos 2, el x menos 3, el x menos 1, y si quieren ponerlo, que no les va a causar mayor problema, el 4, para que era uno también de los factores. Al final, asterisco, ¿ok? Vamos a poner aquí la tablita normal, la vamos a completar, como hicimos anteriormente. ¿Quiénes van? Va el menos infinito. ¿Quiénes más están por aquí? Además del menos infinito, tiene que estar el un treceavo. Tiene que estar el 1 y tiene que estar el 3. Bueno, no se nos puede quedar botado el más infinito. ¿Ok? El más infinito. Me preguntan ahorita, pero no entiendo bien eso de las restricciones. ¿Qué está pasando con las restricciones? Lo que está sucediendo, muchachos, es que el 1 y el 3, por más que pase lo que pase, ellos no son parte de la solución del problema. O sea, y aquí lo que hacemos es, bueno, a mí obviamente mi pulso no es tan bueno, ponemos una doble raya ahí, ¿verdad? Esa doble raya me dice a mí, esas son restricciones. ¿Qué quiere decir eso de las restricciones, profe? Es que eso es lo que no entiendo. Entonces, veamos esto. Voy a compartirles aquí un segundo para que entendamos un poquito mejor. Vean que ahí están viendo la calculadora para entender las restricciones. La expresión era 26x menos 2. Y abajo lo que teníamos era 4 que se multiplicaba con x menos 3 por x menos 1. ¿Qué son las restricciones? Los valores donde eso ya no existe. ¿Cuáles valores estaban pasando de eso? El 3. Si yo le digo que eso me da 3, mire, me da error matemático. Porque el 3 es el cero del denominador y en los denominadores no puede haber ceros. Eso ya nosotros lo sabemos desde que vimos fracciones. No sé cuándo vimos fracciones, como en séptimo, octavo, no sé. O en maternal, por ahí vimos fracciones. Entonces, cuando vimos fracciones, nos dimos cuenta que yo no podía tener ceros abajo. Las restricciones son los ceros de abajo. Es por eso que yo tengo que eliminarlos. Por eso los digo restricciones. Ahí no funciona. La otra restricción era el 1. Entonces vean qué pasa si yo calculo con el 1. Con el 1 también me da un error matemático. Esos son las restricciones. ¿Cómo denoto yo las restricciones? En la tabla lo que yo hago es ponerlas con esa doble barra, digo yo ahora, porque no me quedo muy bien, con esa doble barra en la tabla para recordar que ellas no son parte de la solución. ¿Ok? Y vamos a completar la tabla. Profe, ¿Verdad? ¿no le Vamos. falta el 4 en esa ¿Perdón? tabla? ¿No le falta el 4? Aquí lo puse, pero es que el 4 por sí no tiene 0. ¿Cuándo se hace el 0? ¿Cuándo 4 se hace 0? No, ¿verdad? Nunca. Entonces, solo lo puse ahí por ponerlo. En realidad no es como que me afecte. Puede ponerlo, puede no ponerlo, si quiere. Si fuera negativo, tal vez sí sería bueno, pero como este es positivo, no me afecta. Si le sale algún numerillo, nada más agréguelo ahí al final y él no tiene ceros. ¿Ok? ¿Dónde se hace 0 el 26x menos 2? Se hace 0 aquí. ¿Dónde se hace 0 el x menos 3? Se hace 0 acá. ¿Dónde se hace 0 el x menos 1? Se hace 0 acá. ¿Dónde se hace 0 el 4? Nunca. Vamos con los signos. Aquí va menos, más, más, más. Aquí menos, 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 más. Menos, menos, más. Y el 0, perdón, el 4, pues ese siempre es positivo, ¿verdad? 4 positivos, positivo siempre. Multiplico los signos. 3 signos negativos, esto me va a dar negativo.
Dos signos negativos, esto me va a dar positivo. Aquí solo hay uno, me va a dar negativo. Y aquí no hay, me va a dar positivo. El ejercicio pedía que fuera mayor estricto que 0, o sea, positivo. O sea, que voy de aquí para acá y de aquí para acá. ¿Ok? Quiere decir entonces que la solución va a ser abierto en un treceavo hasta 1. 1 restricción, 1 va abierto. Sin importarme, gente, y es ahí donde está el detalle, sin importarme que en la ecuación inicial hubiese una igualdad o no, la restricción siempre va abierta. ¿Ok? Unión, 3 es restricción, abierto. ¿Hasta dónde? Hasta más infinito. Bueno, y el infinito siempre va abierto. Y esa sería la solución de esa inecuación. Entonces, ¿qué detalles tengo que tomar en consideración? Tengo que tomar en consideración que si son restricciones, siempre van abiertas. Siempre. Y lo demás, bueno, lo que estábamos trabajando con los otros ejercicios. Voy a leerlos aquí mientras ustedes analizan. No puede ser como un treceavo, no puede ser, no se puede ver como 13, no se puede ver como 13, ¿no? Dice, pero aún así sería abierto, aunque no estuvieran ellos, no estar igual. Sí, correcto, Adrián. En este caso, porque no hay igualdad. Sin embargo, si hubiese habido una igualdad, ellos siempre irían abiertos. Profe, el infinito que se tiene que poner siempre es más y menos. Sí, al lado izquierdo siempre ponemos el menos infinito, al lado derecho siempre ponemos el más infinito. Lo sigo leyendo, profe, ¿podría repetir lo que hice en la calculadora? Pues bueno, en la calculadora lo que hice fue probar las restricciones, ¿verdad? Probar las restricciones basados en la expresión original, ¿verdad? Basados en la expresión original, calculé esas restricciones solo para explicarles qué era lo que estaba pasando, ¿verdad? Lo que estaba sucediendo es que si yo probaba en una de ellas, eso se indefinía. Prueba en 3, no funciona. Perdón, prueba en 1, no funciona. 1 es restricción. Prueba en 3, no funciona. 3 es restricción. ¿Por qué son restricción, profe? Porque ellos son los ceros del denominador. Y los ceros del denominador siempre se deben de excluir de las soluciones de la inecuación. Dice, profe, ¿por qué iba desde el 1/3 hasta el 3? Desde el un treceavo hasta el 3. Bueno, en ningún momento puse del un treceavo hasta el 3. Puse desde un treceavo hasta el 1. Y luego del 3 al más infinito. Chantal. Un treceavo no va cerrado porque no hay igualdad, Esteban. Bueno, no sé si tienen. Eso puse. No le entiendo, Chantal. ¿Usted me podría hablar para ver si yo le puedo entender un poco mejor lo que me está preguntando? Es que usted me preguntó por qué iba desde un treceavo y desde 3. Ah, ¿por qué arranca ahí? Bueno, porque esos son los extremos del intervalo donde comienza a ser positivo. Vea que él comienza intervalo. Se ponen abiertos. Sí, cuando no hay igualdad, todo va abierto, por decirlo así. Ok. Sí. Ajá. Si en otra inecuación las respuestas serían 2 seguidos, como si fuera el 1 al 3 y el 1 como escribe. Ah, no se pone la unión. No es necesario. Buena esa pregunta, Lina. ¿Qué pasa, profe? Si la cuestión va del 1, del 13, del 1 treceavo al 1 y del 1 al 3. Entonces lo pongo todo pegado. Del 1 treceavo hasta el 3. No pongo la unión. No es necesario. Pongo los extremos nada más. Puede factorizarlo, pero al final del cabo le va a salir un 2 a factor común que tampoco le afecta cuando usted calcula el 0. Entonces no es necesario factorizarlo, Sara. Ok. Bueno, creería yo que les he aclarado las dudas que me han preguntado por ahí. Les voy a escribir aquí mi correo. Mi nombre era Leandro, muchachos. Es Leandro, no ha dejado de ser. Entonces lo primero es una L, porque a veces me escriben I César y no es I César, es L César. lciesar@hotmail.com.
lciesar@hotmail.com. Ahí se los envié. Si alguno quiere esta presentación o estas anotaciones que hicimos, me escriben un correo ahí. Yo con muchísimo gusto se los hago llegar, ¿verdad? lciesar, no es una I, lciesar@hotmail.com. Y pues nada, muchachos, creo que estamos, ¿verdad? Lo último era las fraccionarias. También tengo un resumencillo por aquí que yo hice, que se los puedo enviar para que lo tengan por ahí. Les envío a los que me lo piden por correo, les envío los 2 documentos. Sé que les va a ayudar. Y pues nada, muchachos, les agradezco muchísimo el tiempo que sacaron para enlazarse un rato a recibir esta clase. Estoy para servirles en todo momento. Tienen ahí mi correo, les hago llegar la información. Y pues nada, jóvenes, mucho éxito en el examen de este fin de semana. Muchísimas gracias, muchachos. Muchas Con muchi- gracias. Chao. No, con Gracias, muchísimo gusto. profesor. Muchas Chao. gracias, profesor. Muchísimo Bye. gusto, Gracias por jóvenes. todo, profe. Gracias. Con muchísimo gusto, muchachos. Bueno, nos vemos. Mucho gusto.